Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Marcia, hola Aymara, Hola. Buenas. ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en la clase número 6 del relojero audiovisual. En esta clase vamos a presentar, a trabajar, a debatir, a compartir algunos pensamientos y reflexiones en torno a la inmediatez en las redes sociales. Ese es el título de esta clase. Y bueno, un poco quisiéramos como compartir, digamos, cómo estas redes sociales han influido en nuestras prácticas culturales y atraviesan permanentemente las prácticas de jóvenes, y cómo nosotros desde el lugar de profes podemos, digamos, utilizar algunas de estas herramientas que circulan masivamente en las redes para generar algún contenido educativo, digamos, ¿no? Pero bueno, para eso primero vamos a reflexionar un poco en torno a algunas características que tienen estas redes, y sobre todo en torno a la inmediatez y al concepto de interactividad, de contenido fugaz y demás. Bueno, hola, mi nombre es Aymara, he estado en otras clases acompañando. La idea un poco es como poder también pensar las lógicas que están en juego en la escuela y en las redes sociales, que son dos lógicas que no son contrapuestas, pero podríamos decir que están en tensión, ¿no? La escuela tiene una lógica tal vez más ligada a la idea moderna, ¿no? Que es cuando surge la escuela como tal, y las redes sociales son un producto, ¿no? De esta nueva era posmoderna, podríamos decir. Y esto trae justamente un cambio en las nociones de tiempo y de espacio, que justamente son las dos nociones preponderantes de la modernidad y que se ponen en eclosión, digamos, en los tiempos actuales. Bueno, por otro lado, esta idea también de la hipercomunicación, ¿no? Y la inmediatez de los contenidos que están circulando en las redes, que también es una característica digamos, que se apoya en esto que mencionaba recién Aymara. eh, el tiempo, digamos, se presenta como un flujo que es como todo el tiempo puro e irreversible. Y por otro lado, esta idea, digamos, de interactividad que hace un tiempo hubiese sido impensable, ¿no? No sé, en nuestras infancias, hace unos 30 años, pensar que nos manejábamos, digamos, con correo, y ahora, digamos, en un simple apretar un botón, nos podemos conectar con cualquier persona que esté a miles de kilómetros, ¿no? De forma inmediata. No solo mandar, digamos, un mensaje, un texto, sino también compartir imágenes, videos, ver imágenes y videos de otros lugares, ¿no? Digamos, la interactividad y la hiperconectividad que nos proponen estos nuevas redes de comunicación, han generado, digamos, desde los estudios culturales, muchos cambios, digamos, en nuestras formas de hacer, de conectarnos, de comunicarnos, y en las prácticas culturales, ¿no? En la forma, no solamente en la forma de comunicarnos, sino también en la forma de exponernos, ¿no? Claro. Hoy en día estamos hablando de que la atención de las personas a la hora de ver contenidos es de los primeros 3 a 5 segundos. Esto es lo que trajo las nuevas pantallas y el multipantallas, porque no podemos decir que no estamos viendo televisión mientras estamos mirando redes sociales, mientras capaz que estamos en la compu trabajando de algo, suele pasar. Entonces el contenido, el mensaje es muy corto, muy preciso, no es muy profundo tampoco, pero nos deja lo que nos tiene que decir y los que nos tiene que llamar la atención durante esos 3 5 segundos. Y durante esos 3 5 segundos no llamó nuestra atención, estamos consumiendo otra pantalla hasta que aparezca un nuevo contenido. Por eso es que hasta eh, por ahí los canales de información están generando esas noticias tan cortas de segundos en los que tratan de llamar nuestra atención a ver si después vemos el fragmento de 1 hora de noticiero.
Tal vez si no lo logran con ese contenido corto que nos van tirando en las redes sociales, no lo vamos a ver. Y si nos dan una buena noticia, me van a generar esas ganas de ver su programa. Entonces también está ese juego de... es muy corto el tiempo de atención en cuanto a las pantallas. Esta forma de producción de contenidos y de consumo de contenidos es algo que se inaugura también, en realidad, anteriormente, que ya la tele, digamos, empieza como a traernos otros tiempos justamente, tanto de consumo, ¿no? Y de esto, ¿no? De la necesidad de que ese consumo sea llamativo, por eso pensamos en la sociedad como una sociedad del espectáculo, y por otro lado, esto también modifica la forma justamente, no solo en que mostramos el contenido, sino también la forma en que elaboramos nuestro pensamiento, ¿no? Empiezan a, o sea, el tiempo de exposición debe ser corto, debe ser lo más prioritario que tenemos para decir, y esto nos lleva a lo que se llama un pensamiento rápido, ¿no? Los fat thinkers, los pensadores que están ahí, tac, tac, tac. Lo cual hace que ese pensamiento se apoye en qué, sobre todo, y en ideas que traemos de antes, ¿no? Cuando tenemos como que pensar rápido, o sea, nos soportamos en justamente muchas veces en el sentido común y en otras de las características que tiene justamente con el noticiero, por ejemplo, en lo que llamamos noticias amarillas, ¿no? Algo que vaya a la emoción profunda de pronto. Esto también tiene efectos, porque si nosotros vemos, o sea, en un corto tiempo muchas, por ejemplo, noticias que tienen el mismo modo de presentación, en donde lo que se busca es justamente el impacto en nuestras emociones, también lo que genera es una naturalización de aquello que consumimos y vemos, ¿no? Así como nos llama la atención, también empezamos a hacerlo consumible, ¿no? O sea, entonces pasamos de un contenido a otro, tal vez sin detenernos en la profundidad de eso que estamos viendo, que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta necesidad de pensar rápido para decir lo más importante en esos pocos minutos que tenemos. Por otro lado tenemos estas emociones, ¿no? Que son traducidas de maneras que resulten justamente veíbles, consumibles, atractivas, ¿no? Y esto va generando un cambio también en nuestras formas, tanto de pensar como de subjetividad, como retroalimentamos esa forma de producir contenido, que tiene, como decía Marcia, también sus potencialidades, ¿no? Podríamos decir que estas son las características, pero también ahí hay un semillero que tiene que ver con decir mejor, ¿no? En menos tiempo. Sí, también pensar que este decir, digamos, cómo estas redes también van construyendo representaciones, ¿no? De la realidad, eh, que claramente no son, digamos, la verdad o la verdad absoluta, ¿no? Sino que son justamente representaciones, recreaciones, formas de ver, digamos, hay alguien atrás construyendo ese mensaje, construyendo ese pequeño audiovisual o ese contenido fugaz, pero hay alguien atrás con una intención de contar algo. Entonces, digamos, tenemos que tratar de alguna forma de tener una mirada crítica o analítica, en el buen sentido, cuando consumimos este tipo de imágenes, por más que sean contenidos fugaces, porque van de alguna forma chipeando nuestra forma de pensar, ¿no? Y también a nuestras prácticas culturales, ¿no? Son de alguna forma dispositivos bueno, que producen sentido y aquí, digamos, podríamos adentrarnos en el concepto del prosumidor, ¿no? Este generador de contenido también es un ávido consumidor, digamos, entra como en un círculo vicioso, sería un poco la descripción de este concepto de prosumidor, ¿no? Es aquel que no solo genera contenido en las redes, sino que también lo consume, ¿no? Inmediatamente. Seríamos todos prosumidores, ¿no? Desde esta mirada. Bueno, Fontcuberta, por ejemplo, denomina a este tipo de prosumidores como el capitalismo de las apariencias, ¿no? Habla un poco de la realidad de los jóvenes desde esta definición, ¿no? Esta idea de que todo es aparente y esta idea de que de una realidad que es muy efímera, muy liviana, ¿no? También podríamos citar a Hobsbawm para hablar un poco de esto, ¿no? De lo
de lo frágil que es la realidad y la verdad, ¿no? Que antes en el periodo moderno, podríamos decir, se apoyaba en cuestiones mucho más sólidas o en posicionamientos culturales basados en la filosofía, en la academia y demás, y ahora como todo con el auge de las tecnologías se ha ido de alguna forma banalizando, podrían decir estos autores, ¿no? Que llaman de alguna forma esta cultura o estas formas de relacionarse o de practicar como este, como el capitalismo justamente de las apariencias, ¿no? De lo banal. Igualmente me gustaría sumar que cuando pensamos en que ahora somos todos prosumidores, tenemos que tener en cuenta de que si somos prosumidores, tenemos muy claro cómo es ese contenido y cuáles son las líneas de ese contenido. Entonces no podemos asumir que no lo entienden o que no se entiende o en alargar o creer que podemos cambiar esos ritmos a la hora de generarle estos contenidos, porque si este usuario está generando contenidos, lo conoce muchísimo. Sabe perfectamente las reglas, qué lineamientos seguir, por dónde construir, porque lo que consumimos normalmente es lo que producimos. No, es muy raro que uno se salga de su categoría para consumir. A no ser que esté analizando, investigando, bueno, va a probar, va a ver distintas categorías, distintos métodos, pero normalmente si estamos consumiendo contenidos de fantasía es porque producimos fantasía. Si estamos consumiendo contenidos de aula es porque vamos a generar esos contenidos de aula. Entonces también por ahí tener en cuenta cuáles son las reglas para construir dentro de estas categorías, dentro de cada red social, es importante a tener en cuenta, porque si no, no va a haber ese consumo que estamos buscando, ni va a haber prosumidores, personas que lo consuman y quieran seguir expandiendo sobre esta categoría. Otra cosa interesante que me parece que tiene como una combinación, ¿no? O sea, así como tiene su lado A, digamos, también tiene su lado B, es esto que proponía Marcia de pensar, que tiene que ver con, es un contenido que está elaborado, como dice ella, ¿no? Con conocimiento de esas reglas de narración, de producción, y a la vez es un contenido que si bien es fugaz, que es instantáneo, que tiene que ser breve para ser justamente consumido, es un contenido que se puede volver a ver, ¿no? Y ahí me parece que hay una riqueza, digamos, en algo que, o sea, en una idea que no es desechable, ¿no? O sea, no porque sea un fast food, ¿no? De conocimiento, es un conocimiento que no nos sirve, ¿no? O sea, es un conocimiento al que podemos volver y que puede ser potente en sí mismo, esto, ¿no? Como haciendo foco en determinadas cuestiones de eso que quiero contar o de eso que quiero mostrar, para que sea algo que pueda seguir produciendo contenido más allá del momento de exposición, digamos, ¿no? Yo creo que hay algo que es muy del palo audiovisual que voy a decir, pero es algo que hay que empezar a aplicar. Porque ahora estamos todos empezando a generar contenidos audiovisuales. Entonces, hay algo que decimos nosotros que es qué queremos contar y cómo lo queremos contar. Hay un gran camino entre lo que yo quiero decir y cómo lo voy a decir. No es lo mismo hacer un reel, un video diciendo una teoría de texto a explicar esa teoría de texto llevándola a la práctica. No es lo mismo poner una situación. Ahora se trabaja también mucho los experimentos sociales, cómo traen teorías y las llevan a un experimento social, traen teorías y las llevan a un experimento de mesa, que por ahí es lo atractivo de darse cuenta de que uno está delante de una cámara, que puede cortar el video, que puede poner fragmentos, puede acelerar los pasos para que el resultado sea más rápido y más óptimo y llegue y uno lo absorba. Sí, que ahí es como interesante, no sé, pienso por ejemplo en los programas de maquillaje, ¿no? Que explican, ¿no? Cómo maquillarse en pocos segundos, o sea, tiene que ser también esto, ¿no? Como corto.
Y pensaba el otro día, ¿no? Como para elaborar, por ejemplo, un contenido teórico como este, que tiene algunas cuestiones, ¿no? De esa narrativa que debe tener, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de explicar algo que puede ser complejo, pero de forma sencilla para que pueda ser entendido en un corto tiempo por personas diversas, a las que no conocemos, que están en distintos lugares, ¿no? El planeta, y que tenemos que hacer que ese contenido, o deseamos que ese contenido que queremos compartir sea entendible, comprensible, ¿no? Entonces, digo, ahí hay, como vos decías, un formato, ¿no? Que compartimos y que tiene que ser traducible más allá de después, ¿no? De lo que quiero en sí mismo decir. Es una capacidad de síntesis, digamos, y de generar un contenido que sea sintético y contundente, ¿no? Esto pensando por ahí en profes que puedan utilizar algunas redes sociales, como por ejemplo, no sé, esto que decía Marcia, los Reels o el TikTok, para generar un contenido que sea áulico, ¿no? Que bueno, claramente, seguramente va a ser una puerta de entrada a un conocimiento que tal vez después se puede profundizar desde un lugar más teórico o más académico, pero sin duda estas redes sociales nos permiten, digamos, abrir puertas al conocimiento desde otro lugar o generar la curiosidad, que muchas veces es difícil como profes generar, sobre todo para los jóvenes, generar curiosidad en cuanto a algún contenido específico, ¿no? Pensando en contenidos, no sé, de matemática, de historia, de geografía, de biología, digamos, bueno, ¿cómo llego, cómo hago que mis estudiantes se involucren? Bueno, puede ser esta una puerta de partida a generar otros vínculos también, ¿no? Porque es un vínculo mucho más cercano, mucho más ameno, más empático, tratando de ponernos en relación con un lenguaje que sin duda los jóvenes manejan desde la cotidianidad, que para quienes somos un poco más grandes, claramente es un lenguaje que hemos ido aprendiendo, que estamos aprendiendo a la medida ¿no? De las necesidades también. Pero bueno, me parece que está bueno, por ahí Marcia, que es más la especialista, puede darnos algunos tips para pensar en alguna de estas características para generar este tipo de video. Habíamos hablado de contenidos claros y sintéticos. No sé qué otros tips pueden ser, Marcia. Algo que se me viene mucho a la cabeza es el uso de palabras claves. Nosotros cuando queremos subir contenidos usamos palabras claves. Palabras claves quieren decir palabras que son detonantes o categorías dentro de esa misma categoría que nosotros vamos a delimitar por nuestros hashtags. Vamos a usar hashtag educación, hashtag escuela tanto, hashtag no sé qué. Matemáticas. Pero también cuando yo voy a poner el título, es una recomendación, nadie va a leer, esto es algo muy de marketing, nadie va a leer lo que está abajo del video. Eso ya nadie lo va a abrir, están en una red social, el video pasa al siguiente, ¿por qué voy a abrir y leer lo que está ahí adentro? A no ser que sea exageradamente interesante o me aparezca unas 10, 20 veces durante el día que diga, bueno, a ver qué es esto, que me está apareciendo todo el tiempo. Si no, es muy raro que eso suceda. Entonces, no es poner un montón de texto debajo, ni es poner un montón de guías, porque si no entendiste, no. Acá va una palabra clave que es método tanto más fácil que el de la escuela, ejemplo, ¿no? Porque siempre también hay que tener en cuenta de que los chicos no quieren sentir que están en el aula de nuevo en el celular, porque si no es de nuevo ese juego que los vuelve a rechazar, no, porque esto es estudiar. En cambio, si encontramos esos métodos, esos juegos, esos personajes que tenemos que montar para poder hacer esos videos, si es que los hacemos nosotros, podemos hacer, qué sé yo, con otro profe o con alguno de los chicos que se recopan a hacer contenido si quiere, ¿por qué no? Cómo hacer para llegar a mis compañeros. Pero al mismo tiempo también lo que hablábamos, y me parece súper rico, hay muchísimo contenido en redes sociales sobre estos temas. Sobre temas que sean en clase, que sean en el aula. Entonces,
empecémonos a volver consumidores de eso, a tenerlo en cuenta, a usarlo como una referencia, como un extra. Y también me cae el recuerdo de un profe que me contaba que para los chicos sus lecciones orales las tenían que dar. Si querían, la podían dar ahí en la clase, con la cartulina, la clásica, ¿no? Otros que podían hacer un video, que podían hacer TikToks para contarlo, que podían hacer un challenge de su trabajo, o sea, algo que realmente los motive, que les guste. Y me contaba que un grupo había hecho un video de TikTok que duraba 1 minuto 30, pero que una de las mayores preocupaciones de ellos era si podían editar o no el video, ¿no? Porque también está esa idea de que yo tengo que dar la lección oral y la tengo que dar entera paradito de memoria. Y no hace falta. Si lo sabe, lo puede demostrar de miles de formas. Entonces, el TikTok les dio ese juego a los chicos de contarlo a través de personajes, de cortar el video, de fragmentar la información, de hacer algo entretenido durante 1 minuto sobre esa exposición oral que era para aprobar una materia. Hay muchos métodos y que podemos elegir para la variedad de alumnos que tengamos. Sí, tal cual. Y que en esa, digamos, en esa producción de contenido, no porque sea un contenido, digamos, cortito, tiene que ser de un contenido, digamos, banal. Puede ser esto, hablar de, no sé, una teoría o de algo de la historia. Y bueno, sin duda, para llegar a hacer un video de 15 segundos o de 1 minuto, que ya sería bastante largo para los tiempos de las redes, sin duda atrás hay un trabajo de lo que nosotros llamamos producción, ¿no? Donde hay que investigar, buscar imágenes, buscar esto, crear esta composición de la representación que voy a montar para generar este pequeño audiovisual, que posiblemente dure muy poquito, pero bueno, seguramente atrás hay toda una investigación para llegar a esa síntesis, ¿no? Tal cual. Ser contundentes requiere trabajo, un trabajo previo, ¿no? O sea, ser contundentes en un tiempo preciso para un público amplio requiere tener eso, una formación, estar preparado para eso y un manejo del lenguaje. Entonces, no desechar el lenguaje porque es un lenguaje fluido, porque es un lenguaje fugaz, sino justamente aprender a utilizarlo o aprender como docentes, ¿no? Que estamos justamente como en otra generación, tal vez de no nativos digitales en estas, ¿no? Tecnologías, poder ver de qué forma dialogamos con ese lenguaje de la inmediatez, de la fluidez, porque tiene ¿no? Su potencial y porque sobre todo es el lenguaje que están hablando nuestros estudiantes. Tal cual. Sí, tal cual. ¿Sigo? Yo creo que algo que por ahí me pasa, yo doy clases de diseño para deportes electrónicos. Y es algo súper moderno, porque es todo moderno, es videojuegos y diseño y pantallas y online. Y creación de contenidos. Por supuesto que es de esta forma. ¿Y qué me sucede? Todos estos chicos que tienen 17, 16, 18 años, la mayoría están terminando el secundario, tienen una capacidad de atención mínima. Y eso que estamos hablando de videojuegos, que es lo que más les gusta. No estoy hablando ni de historia ni de matemáticas y aún así no logro tenerlos esas 2 horas. El método que a mí me sirve con ellos es bien perfecto. Estamos todos con 3, 4 pantallas en este momento. Yo estoy dando la clase y tal vez me acuerdo de un TikTok que guardé y se los mando durante la clase, porque sé que muchos de ellos no me están escuchando, pero yo necesito que ese contenido les llegue. Entonces se los mando. Y seguramente alguno, y me ha sucedido, que me habla en la clase y me dice: profe, ¿cómo que nos mandó un TikTok? Uy, ¿lo viste? Sí. ¿Qué decía? ¿Qué te parece? ¿Lo vieron, chicos? Bien, los llevo a todos al celular un ratito, nos distraemos, vemos algo de lo que yo necesito que ellos vean para, bueno, ahora analicémoslo, veámoslo, ¿qué pasó? ¿Por qué este equipo hace este contenido? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Por ahí también, en vez de tenerle miedo a que un celular esté prendido, a que una tele esté prendida, es real, existe, no podemos decir, tratar de tener la atención de un grupo de personas sabiendo que existen todas estas cosas a su alrededor. Entonces es mejor empezar a usarlas, a tenerlas en cuenta y a decir, bueno, es parte de mi
de mi hora de clase todas estas herramientas que me da el alumno que tiene a su alrededor. Sí, tal vez también está bueno pensar, ¿no? O sea, digo, en esto de poder pensar las potencialidades, también pensar los efectos para ver justamente eh, cómo los atajamos, ¿no? Y qué hacemos con eso, porque pienso que también esta instantaneidad, ¿no? Y esta cuestión de tener que en poco tiempo serlo, ¿no? Como, y de estar pensando muchas cosas a la vez y con muchas pestañas abiertas y con muchos dispositivos a nuestra mano, ¿no? Haciendo distintas cosas, también generan un estado de ansiedad que me parece que también es parte de lo que les está pasando a nuestros jóvenes hoy, que tiene que ver también con esto, ¿no? O sea, veo no sé, un tutorial que duran, no sé, medio minuto en hacer una torta y pienso, ¿no? Que tengo que estar a la altura de, ¿no? O estoy esperando que me salga tal cual, o, ¿no? Entonces, digo, es este tiempo que corre, que nos provoca esta cuestión de estar también corriendo a nosotros, es algo que está bueno también, digo, ya que estamos en un momento de poder pensar, desarmar lo que pasa, ¿no? Con estos lenguajes, así como tenemos esta potencialidad y que tenemos que aprender como a dialogar, ¿no? En esos lenguajes, movernos, ¿no? Ser un poco ahí como pasar de un terreno a otro. Me parece que está bueno también poder compartir con nuestros estudiantes, compartir con los jóvenes, bueno, que justamente, ¿no? Todo lo que está detrás de ese video tutorial para que salga así, todo el tiempo, que eso también después circula de otra manera, ¿no? Para poder que esas cosas salgan, que lo que nos están enseñando lo aprendamos, ¿no? Que puedo volver a ver el video, que puedo buscar en otro lugar, ¿no? Que puedo profundizar, o sea, como también como parar la pelota, ¿no? Decir, bueno, también este tiempo que es rápido, que es fluido, que lleva, ¿no? A un training como bastante acelerado, también es cierto que puedo pararlo, que puedo respirar, que necesito respirar, ¿no? Y porque también esto, digo, las redes también generan como mucha exposición, ¿no? Y eso también tiene efectos en nuestra subjetividad, ¿no? O sea, tanto la fluidez, la fugacidad, lo espontáneo, lo instantáneo, pero también la exposición, ¿no? a la que genera, digamos, este tipo de medios, que tienen su potencial, porque llego en nada de tiempo a un montón de personas, y de una forma mucho más horizontal que vertical, que es como la característica de los medios anteriores, pero también eso me genera, o sea, refuerza esta ansiedad del tiempo, ¿no? La exposición. Entonces, bueno, está bueno también como poder eso, ¿no? Contarles y compartir que existen otros tiempos posibles atravesando estos tiempos de la inmediatez que nos llevan las redes, ¿no? Sí, pienso que está bueno entender que la inmediatez está en algunas redes y que, por ejemplo, está el complemento y que es algo que se usa muchísimo, ¿no? Que tiene que ver con la transmedialidad del contenido y más en redes sociales. Voy a generar un TikTok de 30, 40 segundos, voy a generar un reel de 1 minuto, pero todo ese contenido en sí lo voy a ver extenso en YouTube y en el feed de esa cuenta, o lo voy a ver fragmentado. O sea, no es que, en esto coincido, por ahí uno se imagina que si voy a hacer esta receta, tengo a alguien acá que le suele pasar, mira un TikTok y dice, voy a hacer esta receta, va y no le sale. Dice, pero no puede ser. Y no, porque la hizo en 30 segundos, se ahorró un montón de pasos. Capaz que si la buscamos y vemos su proceso completo y yo lo quiero llevar adelante y hacer mi video de 30 segundos, tengo que seguir toda esta serie de etapas para que esto suceda. Lo mismo con los bailes de TikTok, que es algo que suele pasar mucho en la frustración de los chicos, ¿no? Voy a hacerlo y quiero hacer esa transición, que se cambia la ropa y que esto y que aquello y que el otro. Eso lleva un proceso súper largo y seguramente esa persona tardó 2, 3, 4 horas en hacer ese video de 30 segundos. Entonces también está bueno ver que el contenido es el resultado de, y no es lo que realmente, no es una realidad. Claro, Sí. tal cual. Es esto que hablábamos hoy, ¿no? Pensar que las redes construyen representaciones, que aquello que estamos viendo es una representación, o sea, es una construcción
de la realidad o de una visión, ¿no? De aquello que quiero mostrar, que no es lo real, digamos. Así como elijo qué imagen mostrar de mí misma o, ¿no? O de mi cuerpo, también puedo, selecciono, digamos, qué parte o edito qué parte de todo esto quiero mostrar. Sí, ansiedad y frustración podríamos decir que son como los dos signos, ¿no? De nuestras épocas y de hecho dos de las grandes cuestiones que les están atravesando a nuestros jóvenes. Por eso es como recontra importante fortalecer, ¿no? Como esto, ¿no? El tiempo de preparación que lleva algo, la posibilidad de trabajar ese contenido de diversas formas, como decía Marcia recién, y como decía Nadia, la cuestión de que porque lo veo y me parece que es real, bueno, igualmente ponerme ahí como el tips de que, bueno, no, pero esto se hizo, eso, ¿no? Esto se hizo, se produjo, se elaboró de esta forma para esto, pero atrás y en el medio hay un montón de otros procesos que nos permiten equivocarnos, que nos permiten volver, profundizar, ¿no? Que nos permiten esto, ¿no? Un tiempo que no necesariamente es que el que después compartimos para todos, ¿no? Sí, también me parece el sumar la idea de blooper, que es algo que conocemos, ¿no? El blooper que pasó a ser en las redes sociales la mayor cantidad de contenido, es el blooper de la vida real. Y eso también nos humaniza y nos acerca. Nuestro personaje montado para hacer nuestro contenido de matemáticas no es el mismo personaje que después hace un video de algo que le pasó en su vida. No es el mismo y tiene que estar en el mismo lugar. Porque esto está muy comprobado, ¿no? Que mucha gente dice, pero ¿por qué tengo que hacer un bailecito para crecer en las redes sociales? O porque eso es lo que es tendencia en esa red social. Porque eso es lo que funciona en esa red social y en ese grupo etario que la está usando. Entonces tengo que empatizar con eso, con la realidad de esa red social para poder atraerlos a ese otro contenido que por ahí, entre comillas, es un poco más teórico. Si no, al mismo tiempo voy a estar volviendo mi cuenta de TikTok en un aula. Y no se trata de eso, se trata de que es un espacio más común, como cuando viene mi gatito. Como que es un espacio más relajado, un espacio en el que lo disfruto más, en el que voy a entrar muchas veces. Lo que busco es que mi alumno no lo vea una vez al video de la geografía de Argentina. Lo que quiero es que lo vuelva a ver porque le llamó la atención algo y porque ahí está lo que necesita saber. Entonces, para eso también tengo que empatizar desde otro camino, desde sacarme, yo creo que esto es lo más duro, pero es sacarse un poco ese yo soy el profe y yo tengo todo esto, sino yo soy Marcia y también doy clases. Entonces tengo mi parte teórica y mi parte de persona que me acerca muchísimo más a los chicos que la idea de ponerme simplemente en el lugar de yo soy profe y bajo el contenido. Si no me tengo que acercar y las redes sociales están marcando eso. Como todos nos estamos acercando y mostrándonos un poquito más reales y acá aparece este juego entre las redes sociales en su momento marcaron a los chicos producto, que fue lo más fuerte, ¿no? Que los chicos empezaron a hacer productos ellos mismos, a venderse ellos mismos, y después surgió todo este otro grupo, que yo siempre digo que son los del fondo, que traía otra perspectiva, que se mostraba mucho más real, que mostraba realidades, que se reía de las cosas que estaban sucediendo, que lo usaba para divertirse y al mismo tiempo iba dejando, y justamente estos son los creadores de contenidos que más están dejando mensajes y que más están trabajando sobre teorías. Aunque bueno, nos reímos porque suben videos de pareja que se pelean, que esto, aquello, que lo otro, y son ellos los que después nos suben un video explicativo de, no sé, por qué dejar de fumar, o por qué dejar de hacer esto, o por qué hacer lo otro. Entonces, cómo están jugando con ambas cosas, con esa realidad y el reírnos y el disfrutar, y ese momento donde nos ponemos serios y vemos un poco de teoría y la podemos absorber de una manera distinta porque nos acercamos a ese personaje que tienen ellos. Vamos cerrando y bueno, les vamos a dejar ahí en esta página algunos videos de TikTok y algunos reels de Instagram, como para que vean a modo de ejemplo sobre algunas producciones de contenido áulico
en estos dos formatos que fueron un poco de lo que hablamos hoy, contemplando, digamos, estas características, ¿no? Estos conceptos de inmediatez, de contenido fugaz, el concepto de tiempo, ¿no? Y sus variantes en torno a estos contenidos de las redes sociales. Sí, vamos a dejar muchas cosas. Sí, también estaba pensando en dejarles esto que les decía de el contenido fragmentado a su contenido final que está linkeado a un libro también, ¿no? Todo ese juego completo. Está buenísimo eso, sí. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado y esperemos también que hayan disfrutado de esta pequeña clase de reflexión en torno a la inmediatez de las redes sociales. Nos vemos la próxima. Chao, Adiós. gracias. Chao, gracias.